días, amigos tiradores, ¿cómo están? Es un gusto encontrarlos nuevamente en este foro de la serie Bullseye para tiro deportivo de predicción. En este foro en particular, lo que quiero comentar con ustedes, discutir con ustedes, es el tema de las tolerancias, ¿no es cierto?, que nosotros podemos alcanzar en el mecanizado que corresponde, o en las operaciones de mecanizado, llamémosla así, que corresponden a la preparación de nuestras vainas. Y me estoy refiriendo específicamente a dos operaciones en particular, que son el recorte de la longitud de las vainas, o sea, el recorte de las vainas para llevarlas a una determinada longitud, y además el torneado de los cuellos también para llevarlos a determinado espesor de la pared del cuello. Déjenme recordarles que hace ya bastante tiempo, en un video anterior, de alguna manera yo lo dediqué a el tema de cómo podemos estimar los errores en nuestras mediciones en las operaciones de recarga de munición. En ese video está bastante detallado, digamos, la mecánica de generación de los errores, ¿no es cierto? Y cómo los podemos razonablemente estimar. Y, digamos, se dan algunos ejemplos concretos respecto de este tema. Así que los que estén interesados, digamos, un poco en los conceptos fundamentales del tema de teoría de errores, ¿no es cierto?, aplicado a este aspecto particular de la recarga de munición, sobre todo la preparación de las vainas y el asentamiento de punta, pueden remitirse a ese video. Ahora bien, como en este video me voy a referir específicamente a las operaciones de recorte de la vaina para lograr una determinada longitud y al torneado de los cuellos para lograr un determinado espesor de la pared de ese cuello, ¿no es cierto? Lo que quiero es de alguna manera mostrarles cuáles serían los instrumentos que en este caso son empleados para estas operaciones. Déjenme entonces que les muestre los instrumentos que yo en particular empleo en mis operaciones de recarga. Por supuesto, la herramienta más importante, el elemento más importante sin ninguna duda, es el calibre, en este caso un calibre digital Mitutoyo, que en este caso la escala es en escala decimal, o sea, mido en milímetros. Otro instrumento muy importante, fundamental, diría yo, para determinar el espesor de los cuellos una vez que estos están torneados, ¿no es cierto?, es un micrómetro digital de bolita, ¿no es cierto?, como este es un Sinclair, pero por supuesto hay otros micrómetros similares en el mercado, ¿no es cierto?, que permiten, digamos, determinar el espesor del cuello. Es un micrómetro bastante estándar. Y, por supuesto, en lo que hace al recorte de los cuellos, bueno, al torneado, perdón, de los cuellos, yo lo que utilizo es esta herramienta manual, ¿no es cierto?, este tornito manual, Forster, que tiene su herramienta de corte. Acá tiene la herramienta de corte. Este es el piloto que por supuesto va a guiar la vaina, y por supuesto hay que usar el piloto correspondiente al calibre de vaina que estemos utilizando, ¿no es cierto? Y el movimiento el giro de la vaina, digamos, se hace, digamos, con esta manijita, ¿no es cierto?, que reitero, se hace todo el proceso de manera manual. Yo ya lo he mostrado en otros videos, de forma que no quiero ser excesivamente reiterativo con este aspecto. Y por supuesto, la otra herramienta fundamental, en este caso para el recorte de las vainas a una determinada longitud, ¿no es cierto?, es el tornito, llamémoslo así, ¿no es cierto?, para recorte de las vainas. En este caso es un Lyman, ¿no es cierto?, muy sencillo, pero que, como vamos a ver, ¿no es cierto?, produce, si uno trabaja con cuidado, produce buenos resultados. Esto acá tiene los elementos de regulación, grueso y fino, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, de esta forma manualmente vamos haciendo girar las vainas
¿no es cierto?, para que la herramienta de corte, ¿no es cierto?, actúe sobre el borde de la vaina. Y por supuesto, acá tiene que ir inserto, ¿no es cierto?, un piloto que guía precisamente la posición de la vaina, ¿no es cierto?, que tiene que estar de acuerdo de nuevo, el calibre, ¿no es cierto?, el diámetro del cuello de la vaina que estemos torneando. Bien, como podrán ver entonces, estos instrumentos son muy rutinarios, son instrumentos que se pueden conseguir fácilmente, digamos, en el mercado, ¿no es cierto? Si uno, en particular, en lo que se refiere al tornito para torneado de los cuellos de las vainas y el tornito para el recorte de la longitud de las vainas, los dos que yo les he mostrado, insisto, son de los más sencillos, los más económicos. Y si uno recorre un poco internet, va a ver que hay herramientas, elementos mucho más sofisticados para estos mismos propósitos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que, y eso es lo que le pretendo un poco mostrarles, digamos, en este video, el resultado final, digamos, si uno trabaja correctamente con los elementos que les acabo de mostrar, los resultados finales no difieren realmente significativamente de los que se pueden obtener con estos instrumentos que son mucho más sofisticados y por lo tanto, por supuesto, de mucho mayor costo y bastante más difíciles de obtener en nuestro medio. Bien, y como el movimiento se demuestra andando, déjenme que les muestre aquí una planilla que yo confeccioné con relación a las dimensiones tomadas de 10 vainas elegidas al azar. Son vainas que corresponden a munición 6 PPC, en los cuales que yo las había, digamos, preparado con mi rutina habitual. Tomé 10 al azar porque me parece que es un número suficiente como para sacar algunas conclusiones. Bueno, fíjense que tenemos varias columnas en esta planilla. Por un lado tenemos las vainas, las numeré así secuencialmente entre 1 y 10, ¿no es cierto? Y estoy poniendo el largo de vaina, ¿no es cierto?, que corresponde a cada una de ellas. Después tenemos en la segunda columna tenemos el largo promedio de todos los valores medios anteriormente y cuál es la diferencia máxima, o sea, la dispersión máxima entre la más corta y la más larga. Después vamos al tema de los espesores de cuello. Acá tenemos los espesores de cuello, pero fíjense que para cada vaina yo hice 4 mediciones. O sea, básicamente lo que hacía era hacer una medición con el micrómetro bolita, daba un cuarto de vuelta, medía, un cuarto de vuelta, medía, un cuarto de vuelta, medía, y así tenía 4 mediciones. En la otra columna pongo cuál era la dispersión máxima, o sea, la diferencia máxima entre el espesor más chico medido y el más grande medido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el espesor promedio que corresponde a esos 4 valores, ¿no es cierto?, para cada vaina? Y por último, ¿no es cierto?, la diferencia máxima en espesores de cuello, ¿no es cierto?, que obtengo para todas las vainas que he mecanizado. Y fíjense que son interesantes los resultados, ¿no es cierto? Por ejemplo, con respecto al largo de vaina, ¿no es cierto? El promedio que me da, yo había apuntado, déjenme decirles, a un largo de vaina de 37,85 milímetros. En realidad, una vez que hago todas estas verificaciones, el largo promedio resultante de todas las 10 vainas es de 37,87. O sea, estoy muy próximo, estoy solo a 2 centésimas de diferencia. Pero más interesante todavía es que la diferencia máxima, ¿no es cierto?, entre la vaina más larga y la vaina más corta es de solo 1/10 de milímetro, 1/10 de milímetro, lo cual sería en realidad 4 milésimas de pulgada. En lo que hace a los espesores de cuello, acá tenemos las diferencias máximas, ¿no es cierto?, y el espesor promedio, ¿no es cierto? Me da, fíjense que las diferencias máximas son relativamente pequeñas, ¿no es cierto? Lo más importante es que una vez que tomamos el espesor promedio y tomamos la diferencia máxima entre esos promedios de espesores, estamos en la
milésima de pulgada, que realmente es más o menos la precisión que uno puede llegar a obtener con instrumentos bastante más sofisticados. O sea que si uno utiliza, digamos, con cuidado estas herramientas que son relativamente simples, bueno, como se puede ver acá, uno obtiene buenos resultados. Uno puede obtener buenos resultados. Hay algo que quiero agregar y que es importante, que no figura en la planilla, ¿no es cierto? Y es el tema de los conceptos de exactitud y precisión en un instrumento de medición. Esto está explicado con bastante detalle en el video al cual hacía referencia, pero simplemente lo que quiero reiterar es que cuando nosotros hablamos de precisión, estamos refiriéndonos a la capacidad de resolución, o sea, la menor medida que puede acusar un determinado instrumento. Por ejemplo, en el caso del calibre Mitutoyo, la precisión es de 1/100 de milímetro, ¿no es cierto? Porque es la mínima medida que puede acusar el calibre. Pero esto no es la exactitud. La exactitud, digamos, es el error que puede estar asociado con esa medida, que puede estar asociado con esa precisión. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, medimos una longitud, supongamos ser 37,52 milímetros, ¿no es cierto?, estamos midiendo con una precisión de la centésima de milímetro. Pero eso no quiere decir que la medida real sea 37,52, porque si la exactitud del instrumento es, digamos, de más o menos 1/100 de milímetro, esto quiere decir que la medida real puede estar en entre 37,53 y 37,51. Es decir, esa centésima de milímetro es el error accidental, que solamente podemos acotarlo, ¿no es cierto? No podemos tenerlo perfectamente definido, y que tiene que ver con las características constructivas del instrumento. En el caso de Mitutoyo, precisamente, ¿no es cierto?, la exactitud que el manual nos informa es de 1/100 de milímetro. Del mismo modo, en el micrómetro de bolita Sinclair, que yo utilizo para medir los espesores de cuello, bueno, ahí lo que tenemos es una precisión de una 10 milésima de pulgada, o sea, una décima de milésima de pulgada, ¿no es cierto? Y tenemos una exactitud también del mismo orden. En otras palabras, digamos, la medición que podemos hacer, ¿no es cierto?, con ese micrómetro, ¿no es cierto?, de bolita, va a estar afectado por un error que puede ser el valor medido más una 10 milésima de milímetro o menos una 10 milésima de milímetro. Perdón, quise decir 10 milésima de pulgada. Lo menciono, pero como ustedes verán, estos errores están en un orden de magnitud por debajo de los valores que estamos midiendo. Por lo tanto, realmente no afecta demasiado, no afecta significativamente las conclusiones que hemos mencionado. Así que, bueno, amigos tiradores, esto es todo lo que yo quería comentarles. Quería, de alguna manera, con este foro, con este video, ¿no es cierto?, orientar un poquito a aquellos recargadores, a lo mejor sin demasiada experiencia, y que tienen algunas dudas respecto de, bueno, cuáles son las tolerancias que uno puede llegar a obtener en nuestras medidas. Por supuesto que tolerancia es otro concepto. Tolerancia es aquello que estamos dispuestos a aceptar como dentro del rango, ¿no es cierto?, de mediciones que nosotros estamos obteniendo. Son dos conceptos importantes que a veces se utilizan de manera intercambiable en el lenguaje coloquial, pero que en realidad cada uno tiene un significado diferente y preciso. Así que, bueno, amigos tiradores, sin otro particular, no tengo otros comentarios para hacer. Espero que este pequeño foro les haya sido de interés y de utilidad, y espero verlos, como siempre, entonces, en el próximo foro o en el próximo video de esta serie Bullseye para tiro deportivo de precisión.